Buenas tardes. Vamos a hablar de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, evolución y perspectivas. Es un tema de suma actualidad. Afecta a nuestra salud, afecta a nuestras relaciones sociales, afecta a nuestra economía y afecta, por tanto, tremendamente a nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha emergido un nuevo coronavirus respiratorio. Conocíamos, la ciencia nos había revelado que existía un gran grupo de virus llamados coronavirus. Tienen este aspecto que vemos en la pantalla. Es la partícula del virus, la partícula vírica, que tiene dentro el material genético, el ARN, tiene una cápsida y una membrana, una envoltura, que es como se llama en los virus, de la que emergen unas espículas, estas proyecciones que emergen, que son muy relevantes para este virus y precisamente le dan el aspecto de corona. El nuevo coronavirus que se describe resulta que es extraordinariamente contagioso entre humanos y es nuevo. Se pone de manifiesto hacia finales del pasado año 2019 por los casos en que causa infección en algún lugar de la China, en concreto en la ciudad de Wuhan. Vemos aquí otra imagen de los coronavirus que es más dinámica. Vemos las espículas que le dan el aspecto de coronita. Vemos las proteínas que rodean a este ácido nucleico, el ARN del virus, que es el material genético el que lleva toda la información con la cual el virus se multiplica. Los virus no son células, pero tienen la capacidad de adueñarse de las células, sean células de mamíferos, sean células humanas, sean células de plantas, de adueñarse de sus funciones para multiplicarse, para destinarlo todo a su crecimiento. Y estos ácidos nucleicos, en el caso de este virus ARN, pues tienen esa capacidad para dirigir la multiplicación. Tenemos aquí otro esquema, que revela qué es lo que pasa con el virus ARN o RNA, que de ambas maneras se puede decir. El virus, el coronavirus, los coronavirus en general, tienen un material genético que se libera en la célula, que es ácido ribonucleico, que lleva información directa para sintetizar proteínas por parte de los ribosomas, por eso se llama cadena positiva, pero que para multiplicarse tiene que dar lugar a una cadena complementaria, y esta cadena complementaria sirve de molde para generar muchas copias del ARN del virus. Esto es lo que es un virus, los virus en general, que tienen como material genético ARN cadena positiva. Las proteínas del virus se producen en el interior de la célula a la que infecta y como consecuencia de esa infección el virus se multiplica, se generan nuevas partículas del virus idénticas al anterior con todo su equipo y acaban destruyendo a la célula. Es importante recordar, es un virus que tiene ARN, no ADN. Esto condiciona mucho la biología y por tanto la infección y por tanto la forma que podemos tener de combatirla. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la China con la emergencia de este virus? Aquí tenemos algunas imágenes. Los científicos que lo descubrieron y los médicos y los clínicos que atendieron a los enfermos, primero lo designaron como 2019 N coronavirus. Esto fue una primera designación. Después la Organización Mundial de la Salud propuso llamarlo a la enfermedad COVID-19, o sea, Coronavirus Disease en inglés, enfermedad producida por coronavirus del año 19. Y finalmente el comité que regula la nomenclatura de los virus lo ha denominado como el nombre que ahora debemos utilizar, SARS-CoV-2, que vemos aquí. Las partículas del virus tienen este aspecto de corona en imágenes del microscopio electrónico. El virus infecta a las células. Aquí vemos células infectadas por estas partículas víricas que han penetrado en ellas, que se han multiplicado.
Aquí vemos el grupo de células más en grande y aquí lo vemos más en pequeño, con estas partículas del virus que lo invaden, y que acaban destruyendo a las células. Esto es en la célula. Y en este caso es fundamentalmente en la célula del tracto respiratorio, en la célula de pulmón. ¿Qué es lo que vieron los clínicos cuando se enfrentaron con los primeros casos de enfermos afectados por este problema? Pues aquí a la izquierda y abajo vemos imágenes radiológicas, algunos puntos en donde se ve que el pulmón está infiltrado frente a los que existen, a los que no aparecen, perdón, en un pulmón normal. Las imágenes de lo que se llama tomografía axial computerizada igualmente nos dan cuenta de esa afectación. Es decir, lo primero que ven los clínicos que se tienen que enfrentar con atender a estos enfermos es precisamente esa afectación respiratoria. Se empiezan a producir una serie de casos muy significativa, un número alarmante, ingresos hospitalarios, y entonces, con el tiempo, se ha ido definiendo muchas características del virus y de la enfermedad que produce. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como es un virus nuevo, que antes no era conocido, que ningún organismo humano se había visto expuesto a este virus, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que desde el principio se ha ido generando una información sobre la marcha, publicando la cantidad de publicaciones que tenemos en estos 4 meses que dura el desarrollo del virus es verdaderamente abrumadora y los clínicos van describiendo los síntomas, los microbiólogos van describiendo las características del virus y su genoma, los que se dedican al tratamiento van utilizando algunos fármacos para su tratamiento y eso es lo que vamos a comentar en síntesis ahora mismo. Sucede que el curso clínico es variable. El 80% de los afectados pueden ser asintomáticos o desarrollan unos síntomas leves. ¿Qué pasa con el otro 20%? Pues que pueden desarrollar síntomas mucho más graves que llegan a ser neumonía. Síntomas iniciales que se van describiendo, fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, síntomas que los médicos clínicos que atienden a estos enfermos van catalogando. No es que sean exclusivos, pero cada virus va manifestando un poco la tónica de cómo afecta. La fiebre, no muy elevada, pero en algunos casos sí, la tos seca, la afectación respiratoria, un malestar general que a veces además va acompañado de diarrea, incluso vómitos. Y otra pregunta, ¿cuántos de estos enfermos evolucionan tan mal que hasta mueren? Pues al principio se dice la mortalidad puede ser baja, lo que pasa es que es mucho más elevada en las edades avanzadas y en aquellos que tienen unas patologías de base, patologías como diabetes, patologías como cardiopatías, otros factores de riesgo de los que acompañan muchas veces, especialmente a las personas de edades más avanzadas, por encima, por ejemplo, de los 60 y sobre todo de los 70. Pues muy bien, pues muy pronto los microbiólogos, los virólogos, acaban describiendo el material genético del virus. Es decir, muy pronto se tiene el genoma del virus y por tanto se pueden detectar, se pueden desarrollar test que detectan este ARN del virus en el enfermo afectado. Si en un enfermo encontramos el virus, quiere decir que el virus lo está afectando. Podrá tener más o menos síntomas, pero es una persona infectada por el virus. Bien, pues la técnica denominada PCR para detectar el virus está en operación prácticamente desde desde principios de enero de este año. ¿Y cómo es el genoma de este virus? Pues aquí tenemos un esquema. En la parte de arriba es el genoma del virus descubierto en la ciudad de Wuhan de este SARS-CoV-2. El esquema de cómo es el genoma, cómo es el ARN del virus es muy parecido a otros coronavirus. Aquí se compara, por ejemplo, que es parecidísimo a
algunos de los virus que se encuentran en el murciélago. El murciélago es un animal que es un reservorio importante de este virus. Y el esquema que aquí estamos viendo, los esquemas del virus productor de este SARS-CoV-2, del virus del murciélago, o de otros dos virus que se llamaron el primer SARS, que emergió en el año 2002, y el virus MERS, que emergió el año 2012 en Oriente Medio. El SARS-1 emergió también en la China. Son muy parecidos, pero no son idénticos. Y por tanto, este virus manifiesta sus características propias. Estos otros, el virus del murciélago no afecta a la especie humana. El virus SARS y el virus MERS afectaron, pero tuvieron otro curso. El virus SARS-CoV-2, el virus que ahora nos ocupa, el coronavirus del que hablamos todos los días, tiene esas características propias. Y fíjense que, como ha infectado en todo el mundo, en los cinco continentes, ha infectado hasta en 5 continentes, pues la verdad es que esa irradiación ha permitido encontrar estirpes del virus en los 5 continentes y en todos los países. Este esquema que vemos aquí, naturalmente, es una especie de linaje. Las secuencias, el análisis y las comparaciones nos permiten ver cómo unos se van relacionando con otros. Por ejemplo, los que se han aislado en España, en Escocia, en Inglaterra, en Alemania, en distintos países. Y hay distintos linajes que aquí se recogen como G, S, V, etc. ¿De dónde tenemos estos datos? Pues hay una base de datos llamada GISAID, en la cual todos los investigadores que descubren una estirpe de este virus, que la secuencian, pueden depositar sus datos para que todos los conozcamos, para que todo el mundo los conozca. A día de hoy hay datos de más de 9.000 estirpes del virus, de las muchas que se han aislado en el mundo. Bien, el resto de esta charla vamos a comentar varias preguntas fundamentales que importan a todo el mundo, que nos permiten hacer ese panorama de qué es este virus y cuál puede ser su evolución. Estas preguntas las tengo recogidas aquí y no del todo están contestadas por la ciencia. Vamos a resumir lo que nos dice la ciencia de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿a qué debe el virus su poder patógeno y su alta transmisibilidad en humanos? Porque coronavirus hay muchos y algunos son normales en seres humanos. Esos pocos pueden producir, por ejemplo, algún catarro muy benigno, muy banal. Algunos coronavirus lo hacen, pero este es muy patógeno en muchos casos y ya sabemos las consecuencias que tiene. ¿A qué debe su poder patógeno? Bueno, pues los investigadores podemos penetrar en los detalles de ese genoma. Aquí tenemos un esquema del genoma completo. El genoma tiene casi 30.000 nucleótidos, casi 30.000 eslabones de esa cadena. ¿Esto es grande o pequeño? Es un genoma grande. Los virus que tienen ARN como material genético suelen ser más pequeños, se bastan con menos información genética. Pero este es un genoma grande, de los más grandes de entre los virus con ARN como material genético. Pues aquí destaca esta región del genoma que lleva la información para una proteína. Esa proteína precisamente que emerge de la partícula del virus y que le da el aspecto de coronita. Esta proteína, llamada proteína S, podemos preguntarnos, ¿qué hay en este virus, en su proteína S, que no haya en otros coronavirus? Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la comparación con algunos, como veíamos antes. Virus del murciélago, los anteriores de humanos, como el SARS y el MERS, y algunos otros. Bueno, pues hay una zona del virus, hay una zona de la proteína del virus que lleva la información por donde esta proteína, que es la punta de lanza, encuentra su camino en las células. Encuentra el receptor que hay en las células. Bueno, pues esa parte de la proteína es específica. El resto de la proteína puede ser muy parecido en otros coronavirus. En el caso de este virus, esa parte de la proteína
es específica y se puede diferenciar, como vemos aquí en este fragmento de unos 100 aminoácidos de la proteína que tiene características específicas. Y hay otra región de la proteína que está más al extremo de la derecha, que es una zona también que encontramos en este virus y que es distinta de cómo es en otros coronavirus. Es una zona en la que las células encuentran, las enzimas de las células que se llaman proteasas, encuentran un sitio para escindir esta proteína en dos subunidades. Y eso es muy importante para la infección. Bueno, pues en eso también hay algo más específico de este virus. Por tanto, la evolución que ha dado lugar a este virus lo ha hecho, le ha dado unas características que le hacen más adecuado para infectar al ser humano. Pero claro, también decíamos, unos seres humanos son muy afectados y otros prácticamente nada. Los niños pequeños es muy raro que tengan otra cosa que ser el virus y ser portadores del virus y multiplicadores del virus, pero no tienen un proceso o si acaso lo tienen muy leve. En cambio, algunas personas, especialmente mayores, pero no exclusivamente mayores, llegan a afectarse. ¿Por qué es entonces esto? Pues no lo sabemos del todo. No sabemos por qué este virus es mucho más patógeno para los mayores que para los más jóvenes, porque a veces no pasa así, pero aquí sí sucede. Entonces tenemos que razonar sobre lo que sabemos. El virus tiene una secuencia en su ARN, el virus nos llega con una determinada carga, podemos exponernos, podemos recibir una gran cantidad del virus o no tanta, y probablemente cuanto más intensa sea la carga vírica que recibimos, más es factible que desarrollemos una enfermedad. Por supuesto que la edad, porque la edad también determina otras muchas características de nuestro organismo. Por ejemplo, el estado de inflamación, por ejemplo, el estado de estrés celular y, desde luego, también el resto de la microbiota que albergamos también puede influir. En definitiva, no sabemos que se deba a una causa exclusivamente concreta, pero sí sabemos que el virus es mucho más grave en personas de edad avanzada y sobre todo si tienen patologías de base. Insisto, a pesar de todo, se han descrito casos mortales en personas de 30, de 40, personas de ese estilo, pero vamos, la estadística nos dice todo eso. Sigamos con nuestras preguntas que estábamos haciéndonos. ¿Se puede combatir la infección con fármacos? ¿Hay fármacos que puedan servirnos para tratar, para impedir que este virus se desarrolle en nuestro organismo? ¿Hay fármacos que puedan ser específicos contra este virus? La respuesta, lógicamente, es que no, porque es un virus nuevo y para tener un fármaco que trate una enfermedad se suele requerir tiempo para desarrollarlo y tiempo para demostrar que es efectivo y tiempo para que oficialmente se pueda decir este medicamento derivado de este fármaco sirve para tratar esta infección o esta enfermedad. Pero aquí tenemos un esquema que es muy ilustrativo de lo que está ocurriendo y cómo se están manejando estas cuestiones. Este esquema refleja, por un lado, el proceso del virus, como el virus entra, estos serían los bordes de la célula del organismo humano, el virus entra, su material genético se libera, su ARN se libera en el interior de la célula, el ARN del virus da lugar a proteínas y esas proteínas permiten que el virus se multiplique, haya muchas más copias de este ARN. Finalmente, el ARN del virus y las proteínas se ensamblan y el virus se libera a través de la membrana de la célula. Este es todo el proceso. Entonces, cuando queremos razonar sobre con qué fármacos podemos tratar, combatir a un virus, tenemos que pensar en fármacos que actúen
sobre algunos de los puntos más débiles que pueda haber en el desarrollo de este virus y que específicamente bloqueando eso puedan permitir combatir la infección que el virus produce. Bueno, ese esquema tiene cierta complejidad, pero podemos decir que hay fármacos, tenemos algunos, que pueden interferir especialmente con la entrada, porque el virus, como decía antes, tiene esa punta de lanza que es la proteína de la corona, que reconoce algunos puntos en las células humanas y penetra. Se ha puesto muy de moda en estos días algunos fármacos que se utilizaban para otros propósitos y que se han probado y que son los que los clínicos están empleando contra este virus. No porque sean demostrado del todo eficaces, pero porque desde el principio eran medicamentos, fármacos, el fármaco da lugar a un medicamento que ya se conoce que se puede emplear en humanos y que puede tratar enfermedades en humanos. Tenemos, por ejemplo, la cloroquina, que es un medicamento, la cloroquina y derivados como la hidroxicloroquina. Un medicamento que se utiliza para tratar, por ejemplo, la malaria o paludismo. Bueno, pues bien, se ha podido ver que probablemente la cloroquina y la hidroxicloroquina interfieren en este momento en que el virus entra y su membrana se fusiona con la de la célula, que aquí podemos actuar. Pues con otros fármacos que interfieren con la multiplicación de los ácidos nucleicos de los virus, por ejemplo, análogos de nucleótidos, por ejemplo, fármacos que inhiben algunas proteasas que procesan las proteínas del virus para que el virus se pueda replicar, también ahí podemos actuar. Y finalmente, como muchos virus producen un efecto inflamatorio en las células, pues también podemos quizá combatir esos efectos inflamatorios. Este es el esquema. Y de aquí los investigadores están derivando información para encontrar dianas con las cuales actuar en contra de este virus y poder detener su multiplicación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este producto se llama Remdesivir. Es un análogo de nucleótidos conocido desde hace tiempo, probado en humanos, pero todavía no muy incorporado porque no tuvo un efecto demasiado claro frente a algunos virus como el del ébola. Ahora se está estudiando a fondo contra este virus y muy probablemente pronto esté ya en uso aprobado. Estos otros dos fármacos, ritonavir y lopinavir, junto con algún producto como es el interferón, son conocidos por ser fármacos contra el virus del SIDA. Por tanto, sabemos que se pueden emplear en humanos. Bueno, pues los médicos están utilizando contra este virus porque no tienen otro recurso terapéutico, pero también se tiene que demostrar y están en marcha los ensayos. Podemos resumir aquí lo que decíamos. ¿Se puede combatir la infección con fármacos? Primero, muchos de los tratamientos que ya se están utilizando se basan en medicamentos que se introdujeron para otros usos, para combatir otros virus, para combatir parásitos, para otros usos. Y sin embargo, si dan algún resultado, pues es razonable utilizarlos y se están utilizando para tratar estas infecciones. Pero como hay tantos enfermos en el mundo, pues hay muchos ensayos clínicos bien reglados, más de 300 descritos, que tratan de validar esta posibilidad. Si ese ritonavir, lopinavir, si ese remdesivir, si esa hidroxicloroquina son o no son finalmente tratamientos indicados para todo esto. Otro problema que podemos resumir, pero que está ahí muy presente. Aquellos enfermos que se agravan mucho. Tienen una intensa inflamación pulmonar, necesitan esas medidas de ventilación porque su aparato respiratorio le cuesta absorber ese oxígeno que es el papel del pulmón y realmente hay que combatir esa inflamación. Fármacos diversos antiinflamatorios se están utilizando con resultados diversos porque muchos de estos enfermos están ya muy graves. Y se están, por ejemplo, ensayando otros tratamientos como células madre mesenquimales que tienen algunas aplicaciones para otros usos
que tienen una gran capacidad antiinflamatoria. Y otras opciones terapéuticas, por supuesto que también las hay. La estructura de nuestras células, que es reconocida por esa proteína S del virus, por el lugar de esa proteína específico, se llama la proteína AC2, que es la enzima convertidora de la angiotensina. Un tipo de enzima que tenemos en nuestras células, que a veces se sitúa en la membrana de las células y que sirve para intervenir en los procesos que regulan la presión arterial. En concreto, en las células del pulmón hay bastante de esta proteína humana, AC2, el virus la reconoce, con ello penetra con facilidad. Hay posibilidad de presentarle al virus gran cantidad de esta proteína de manera que se dedique a unirse a ella y quede bloqueado en su introducción a las células. Pues también hay aquí, por la vía de la biotecnología de proteínas recombinantes, alguna posibilidad por este procedimiento. Esto sería un resumen de una actividad que, como digo, está muy intensamente siendo desarrollada en el mundo, que está en estudio y que sin duda conducirá a mejores pautas, mejores protocolos de tratamiento en las próximas semanas y meses. Y sigamos con nuestro catálogo de preguntas. Ahora correspondería hablar de las vacunas. ¿Es posible desarrollar vacunas? ¿Es posible obtener algún preparado antigénico que introducido en el organismo humano por la vía que sea? Normalmente por la vía parenteral, por la vía de la inyección, pero incluso si pudiera ser por vía oral o por otra vía, es posible tener algún producto del virus que introducido en nuestro organismo, sea el organismo reaccione produciendo anticuerpos. Este es uno de los grandes capítulos y más esperanzadores. De nuevo, no sabemos mucho de la respuesta inmunitaria frente al virus SARS-CoV-2, porque han transcurrido pocos meses. Sabemos que enfermos afectados por ello han desarrollado anticuerpos, que han desarrollado una pauta normal de anticuerpos, primero inmunoglobulina G, seguido después de primero inmunoglobulina M, seguido de inmunoglobulina G. Esa es la pauta normal. Ahora, ¿cuál es la clave de la reacción antigénica? Pues parece ser que es de nuevo esa proteína que da aspecto de corona al virus, esa proteína S que tanto nos sale, la clave. La proteína que tiene una parte que cambió en este virus frente a otros coronavirus, que lo ha hecho mucho más infeccioso y que además puede inducir respuesta inmunitaria. Y es la parte que se fija al sitio de unión al receptor, a este receptor AC2, se fija la proteína S a través de ese sitio de unión y penetra. Aquí puede estar la clave de la patogénesis y del diseño de vacunas. ¿En dónde estamos entonces? Porque hay una gran demanda. Todo el mundo espera que pronto haya una vacuna disponible. Pero no solo que haya una vacuna disponible, sino que haya una vacuna que se pueda producir en gran escala y que pueda hacerse accesible a todo el mundo, porque ahora el problema de este virus es absolutamente universal. Pues bien, ¿cómo? ¿Cómo hacer esta vacuna? La clave está en llevar a las células del organismo humano algo de esta proteína S y en concreto de la parte de la proteína que se fija al receptor, de la parte que al virus le sirve para entrar en la célula, llevarlo al organismo y lograr que el organismo produzca anticuerpos. Esto que estoy señalando es un esquema de una estructura tridimensional que ahora se pueden hacer conociendo la secuencia de las proteínas. Sabemos que la proteína es un trímero. Estos trímeros uno lo vemos en azul oscuro, otro en azul más claro, y hay una parte de esta proteína que es la que tiene esa capacidad y que es la que es específica. Lograr que el organismo reaccione contra esto probablemente permitirá tener una vacuna. Ahora bien, es fácil, llegará pronto. ¿Cómo llegará? Aquí hay una cuestión que la verdad es todavía muy difícil de calibrar.
Por un lado, si logramos introducir en el organismo una parte del ARN del virus que dé lugar a la producción de esta proteína de manera que sea antigénica, eso sería una vacuna. Si lo hacemos en forma de ADN complementario al ARN del virus, también tendríamos ahí una vacuna, si es que logramos que de aquí pues se produzca la proteína y el organismo pueda reaccionar frente a ella. Si administramos la proteína en la forma que llamamos proteína recombinante, la producimos como permite la biotecnología actual, también tendríamos una vacuna. Si logramos que algunos vectores que son otros virus inactivados, puedan llevar esta proteína al organismo sin producir otros efectos no deseables, también tendríamos una vacuna. Y si logramos inactivar partículas de este virus de manera que ya no produzcan la infección, pero que lleven la proteína, también lo tendríamos. Incluso si lográramos una forma del virus viva, no muerta e inactivada, sino viva y capaz y atenuada para penetrar en el organismo. Podríamos decir, caray, cuántas posibilidades. ¿Alguna de estas no va a salir? Pues fíjense, algunas de estas están en procesos iniciales de cómo desarrollarlas, otras están ya en ensayos en seres humanos, al menos en sus primeras fases, otras están ya en otras situaciones. El proceso será hacer la vacuna, hacer todas las fases para demostrar que es segura, que no es perjudicial y que es eficaz, someter a la aprobación de los organismos que tienen capacidad de aprobar las vacunas y producirlas en gran escala para administrarlas. Normalmente será por inyección y finalmente generar inmunidad. Este proceso que vemos aquí, ¿cuánto puede durar? Bueno, hay muchas conjeturas y yo no voy a apuntarme a una fecha concreta. Creo razonable lo que dicen muchos expertos. Alguno de esos prototipos o varios quizá puedan desarrollarse a lo largo de estas fases, pero estamos necesitando fácilmente de 12 a 18 meses para que eso pueda ocurrir, para que eso pueda darse. Esta es la situación en la que estamos en relación con las vacunas tan deseadas y que sin duda pues serán la forma de tener a la población inmunizada frente al virus y por tanto protegida y poder practicarlo con todo el mundo. Mientras llegan las vacunas, tenemos que conformarnos con prevenir la infección por las medidas que tenemos, que son muy duras, que son de aislamiento de las personas y que son de separación, de manera que no nos infectemos por la forma en que el virus se infecta. Las personas infectadas liberan el virus con sus secreciones respiratorias, en partículas, en gotículas de pequeño tamaño que son liberados. Si una persona en contacto o cercana recibe esas partículas del virus, esas partículas de secreción, esas gotículas de secreción que llevan las partículas del virus, quiero decir, si una persona las recibe puede infectarse. También podemos arrastrar con nuestra mano, por ejemplo, partículas del virus que se hayan desarrollado en objetos, en superficies de plástico, de madera, de otros materiales, de metal, por ejemplo, arrastrarlas y si nos tocamos la boca, la nariz, los ojos, podemos introducirnos el virus. Por eso yo no voy a insistir mucho porque esas recomendaciones están en todos lados. Higiene al máximo, lavado de manos continuo, incluso utilización de geles antisépticos cuando tengamos la posibilidad de pensar que en nuestras manos ha llegado el virus y proteger sobre todo con mascarillas la diseminación del virus, especialmente quienes están infectados para no infectar a otros y también hay mascarillas que nos pueden proteger si el virus nos llega, de manera que no respiremos este virus y no lo introduzcamos en nuestro organismo. Termino ya diciendo la situación en España y comparándola con la del mundo. En España, a día de hoy, se han descrito unos 183.000 casos
y más de 19.000 fallecimientos por culpa del virus. Estas cifras son las que oficialmente se conocen, pero probablemente afectados hay muchos más, porque mucha gente se afecta por parte del virus y ni se entera o lo nota muy poco y no se somete al diagnóstico y a las pruebas correspondientes. Y hay gente que fallece y está diagnosticada del virus y se cataloga como un fallecimiento debido al virus, pero hay otros casos en que eso no sucede. Por tanto, es posible que estas cifras sean rectificadas, pero son las cifras oficiales a día de hoy. Aquí en esta gráfica tenemos un poco lo que ha sido la cantidad de nuevos casos que según se van acumulando, cantidad de casos existentes. En verde tenemos los que han sido dados de alta, los que han superado la infección, que se van acercando, y en estas otras cifras tenemos las barras fatídicas de los fallecidos o tenemos las de los que están en unidades de cuidados intensivos. La evolución en España no ha sido de las más favorables. Hay países que tomaron medidas más pronto y que lo han podido manejar bastante mejor esta infección. En todo caso, estamos en pleno desarrollo de medidas adecuadas que sin duda tendrán que atajar, tendrán que permitir la caída ya en el número de afectados y poder plantear medidas de retorno a la actividad normal. Todo eso puede quedar para una charla posterior. A partir de aquí, pues doy por terminada esta intervención y estoy dispuesto a contestar preguntas si algunos de ustedes las quieren remitir. ¿Cuál cree usted que puede ser el plazo para llegar a una vacuna? Creo que ya lo he dicho, estamos hablando de un proceso mucho más largo que el de montar un hospital de campaña en 10 días, porque hay que desarrollar la vacuna, obtenerla, prepararla, demostrar que es adecuada y finalmente producirla en gran escala. Y eso lleva tiempo. La estimación de muchos expertos es que estamos hablando de 12 a 18 meses. Muchas empresas están ya planteando que sus prototipos podrán estar desarrollándose con intensidad en breve. Si eso llegara, y ojalá se pudiera reducir ese tiempo. Tampoco, por experiencias como hay en otras vacunas, hay enfermedades como el SIDA, que llevamos tanto tiempo con la enfermedad controlada con fármacos y sin embargo todavía no hay vacuna. Leo otra pregunta que dice si puede haber otra subida de contagios al volver a la actividad. Desde luego que puede haberla. Cuando se vuelva a la actividad después de estas medidas de aislamiento en los hogares, que en España están manteniéndose con las pautas que sabemos, que en otros lugares se mantienen de otra manera, puede suceder, dependiendo de cómo volvamos, de cuándo volvamos, de cómo se haga, puede suceder que haya un repunte en el número de contagios, claro que sí. Por eso los planes de vuelta a la actividad pasan por un programa bien desarrollado, bien formulado y bien claro. El gobierno tiene que hacerlo y la sociedad tiene que responder. Las empresas también tienen que hacer sus propios planes de cómo van, quién va a volver a la actividad, para empezar, quién puede volver, quién no está en ese momento infectado y puede volver, y cómo se va a volver a la actividad. Vamos a disponer de medios de protección, vamos a poder espaciar y separar a las personas lo suficiente entre sí, cómo vamos a poder hacer esa vuelta. Entonces, los planes de vuelta a la actividad se tienen que hacer y se harán y se están haciendo en muchos países, pero tienen que tener en cuenta también un sistema de vigilancia
suficientemente intenso, suficientemente preciso, como para poder detectar nuevas recaídas quiero decir en la onda epidémica. Recaída significa que se incremente la onda epidémica y como consecuencia de ello poder controlar y evitar que se produzca ese problema. Otra pregunta, los que han pasado la enfermedad y son supuestamente inmunes, ¿pueden volver a contagiar y contagiarse? Mi opinión es que no. Lo que pasa es que aquí los datos pueden ser un poco contradictorios, ¿no? Se ha dicho que algunas personas, después de haber sufrido la infección y haberla superado, han vuelto a dar positivo transcurrido un tiempo. ¿A qué puede ser debido? Evidentemente, si sus defensas no son lo suficientes como para vencer al virus, pues naturalmente que se podrían volver a contagiar. Y hay que decir que la inmunidad en muchos tipos de infecciones víricas, bacterianas y de otros tipos, la inmunidad puede ser más permanente en algunos casos que en otros. No todos los agentes infecciosos dan lugar al mismo tipo de inmunidad. Algunos pueden ser más permanentes, algunos pueden ser menos, algunos acumulan mejor la memoria, de manera que transcurridos años de la infección, si vuelven a exponerse, reaccionan con esa memoria inmunitaria y reaccionan bien. Por tanto, puede haber muchas modalidades. En este virus, con esa corta experiencia, fíjense que estamos hablando de unos 4 meses, por tanto, los que lo han padecido, los primeros que lo pudieron padecer, empezaron hace ese tiempo, los otros son mucho más recientes, y ha habido algunos datos que decían algunos enfermos que padecieron, que dieron negativo, se han sometido a un test, por ejemplo, 2 o 3 semanas después y han dado positivo. ¿Significa eso que se hayan vuelto a infectar? Yo lo dudo, pero tampoco tengo las respuestas. Yo pienso que lo más probable es que de alguna forma el ARN del virus puede volver a aparecer por algún motivo en las pruebas que se realizan, tal como se toman las muestras, y por ello dar positivo. Pero esta es de las cuestiones, la cuestión de la inmunidad en relación con este virus, que tiene que estar todavía y estar sometida a un estudio, porque realmente como digo, es sabido, vamos sabiendo que en el organismo aumentan con la infección las células productoras de anticuerpo. Sabemos también, y esa es la base de los test rápidos serológicos, que aparecen inmunoglobulinas frente al virus. Eso lo vamos sabiendo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que realmente necesitamos saber mucho más de cómo es la inmunidad, cómo es permanente, cómo se activa la inmunidad celular, cuál es el nivel de anticuerpos al que se llega, etc. Veo aquí otra pregunta, si el cambio de temperatura influye en la propagación del virus y, por ejemplo, la llegada del verano puede reducir su propagación. Es una pregunta que está también en el aire y esta pregunta tiene dos matices. Una es, naturalmente, que ojalá sea así, eso es lo que pensamos todo el mundo, que con la llegada de una estación más cálida, pues el virus tenga menos posibilidades de propagación, se contagie menos e incluso lleguemos a una situación de mayor tolerancia con el hospedador, a una evolución hacia una adaptación de mayor tolerancia entre el hospedador, que es el organismo humano, y el virus. Pero, ¿qué se puede decir a este respecto? Bueno, se puede invocar un antecedente que es muy claro.
el virus llamado SARS, que ahora llamamos SARS-1 porque este es el SARS-2, pero cuando apareció en 2002 el SARS, SARS son las siglas en inglés de la expresión síndrome respiratorio agudo grave. El virus SARS que apareció en 2002, apareció en noviembre de 2002, se contagió menos que este, pero se contagió, apareció en bastantes países, produjo más de 8.000 casos, dio lugar a unos 800 fallecimientos, es decir, fue un brote importante. Y ese virus, pues resulta que tuvo un ciclo que prácticamente desapareció en julio del año siguiente, en julio de 2003. ¿Qué pasará en julio de este año? Nos preguntamos. Bueno, yo creo que no hay nada que nos permita afirmar que vaya a suceder lo mismo y que el virus se vaya a extinguir. Y entonces tenemos que esperar y esperar también en este caso que, porque también hay algunas indicaciones, la estación cálida también existe en estos momentos en algunos lugares y parece que la propagación es un poco menor, por tanto eso puede un poco ayudar. Vamos a ver qué pasa, pero no podemos confiarnos en que eso sea. Tenemos que seguir desarrollando tratamientos, tener nuestro sistema sanitario a punto para esos tratamientos en los que lo necesiten y perseguir la vacuna con todo ahínco cuanto antes. Por supuesto, también tener los mejores diagnósticos para poder controlar mejor la infección. Contesto a una última pregunta, porque ya se va venciendo el tiempo. ¿Puede pasar que el virus mute y afecte a los niños? Esta es también una buena pregunta, porque decimos que los niños no es que no sean portadores del virus, que lo son, no es que no estén afectados. Muy desde el principio, y en hospitales de China, muy desde el principio, hubo evidencias de que en neonatos había casos de infección con el virus, de que tenían algún síntoma, de que en todos ellos fue bastante limitado y en todos ellos se resolvió sin más problemas. Entonces, bueno, pues tenemos esa cuestión de los niños. Ahora, sucede que los niños, la pregunta es si por mutación puede hacerse algún virus más virulento para los niños. Hay que decir que las mutaciones en los virus, en todos, se están produciendo continuamente. Este es un virus que tiene ARN. Por lo tanto, la replicación de su material genético es copiar ARN a partir de otro ARN complementario. La replicación de ARN tiene más errores que la de ADN. Y los virus, unos tienen más errores que otros, y este virus tiene algún sistema de edición que corrige algunos errores. Pero sin duda existe ese problema de mutaciones. Ahora bien, yo entiendo que la adaptación del virus al ser humano pues pasa por una menor virulencia en muchos casos, en muchos, y especialmente en las edades más iniciales y especialmente en los niños más pequeñitos. O sea que mutaciones pueden ocurrir, coronavirus pueden ocurrir, por supuesto, nuevos, y digamos que los sistemas de vigilancia tendrán que seguir aplicándose porque las circunstancias de alimentación y de ciertos mercados y demás han hecho factible que en China hayan emergido en varias ocasiones virus de este tipo. Me están preguntando, por un lado, si la clase está grabada. Creo que sí, que se podrá acceder a la grabación. Y por otro lado,
les quería decir dos cosas. En primer lugar, que pueden seguir enviando preguntas a través del chat y que las trataremos de contestar por escrito. Y finalmente, además de agradecer su presencia en esta masterclass, finalmente sí quiero decir que se les remitirá por correo electrónico una encuesta de calidad y si ustedes la contestan, pues nos ayudarán a IMF y a mí, en concreto, a mejorar las posibilidades que tenemos de seguir dando información sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y desde luego a poder seguir avanzando en lo que es información al público, información también a interesados, a profesionales y demás, de un capítulo en donde la ciencia y la medicina se están encontrando con una necesidad muy perentoria de aportar cuanto antes soluciones para un problema que tiene una trascendencia que no necesito insistir. De manera que, por favor, contesten a la encuesta de calidad. Muchas gracias a todos.